A continuación, Nuevo Poder. Desperdicio. Los países europeos están... Buenas, ¿cómo anda la gente? Buenas tardes, para santificar Evita, muy bien andamos. Muy bien. Andamos ¿El Enterprise allá, todo bien? ¿Y si los besan? Ahí saludan, muy bien, todos. Estamos en el programa 303. 303. Sí. Y la carátula la tenemos por ahí. Ahí está. Ahí está. El robo de los bancos a jubilados y a los por jubilarse. Y lo tenemos como mentirosos y presos, porque van a ir presos, a Milei y a este que está acá de paseo, Peter Thiel, que es uno de los dos fundadores de Palantir. Palantir es la empresa esta de inteligencia y operativa de la CIA y del Mossad. Está fundado por un judío que es cuadro del Mossad y un cristiano que es cuadro de los cristianos, ¿no? Por eso hablan del anticristo, bueno, hacen todo tipo de pelotudeces ahí, mentiras para ocultar su objetivo real. Pero a los dos lo ponemos presos. ¿Y por qué lo ponemos preso? Ustedes dicen, bueno, Milei ya sabemos, pero al otro, ¿cómo lo metemos preso? ¿Saben por qué? Después se lo voy a desarrollar un poquito más, pero se lo digo en síntesis. Este hombre ha sacado un manifiesto, que en realidad es un resumen de los libros que ya ha publicado Palantir sobre cuáles son sus políticas. Y el manifiesto es un manifiesto a la ejecución de genocidios. Abiertamente, cuando vos lees los 10 puntos que escribió, que está todo el mundo atrás, que le dicen facho, no le diga facho. Atacarlo con lo legal. El tipo está promoviendo los genocidios a través de la inteligencia artificial. Esos son los 10 puntos del manifiesto que encima mandó desde la Argentina. Porque lo escribió, como está acá, paseando con su marido, y haciendo política y planificando cómo evitar de que después de Milei la Argentina se reconstruya. Y de acá se ve que a la noche estaba al pedo y se dedicó a hacer un manifiesto que lo mandó al mundo desde acá, salió en New York Times y todo, pero salió de acá, desde la Argentina, no es casual que lo haya mandado de acá, que es una convocatoria al genocidio en el siglo XXI. Entonces la trayectoria que tiene la Argentina en el tema de derechos humanos, yo desde luego lo vamos a ver para nosotros, pero estamos convocando a todos los organismos de derechos humanos a que le inicien juicios acá y en la Corte Penal Internacional, porque están instigando al genocidio. Abiertamente, todos los puntos. Dice, el genocidio ahora se hace con inteligencia artificial, no con bombas atómicas. Uno de los puntos. Qué lindo. Todo eso hay que judicializarlo y meterlo preso en denuncia internacional y en denuncia local. ¿Sí? Eso hay que hacer. Por eso la carátula, los dos están ya presos. Objetivo del pueblo argentino es meter preso a todo tipo. Y al resto de los de Palantir. ¿Sí? Le vamos a tener que investigar todo lo que hacen en la Argentina. Están organizando el fraude digital electoral. En complicidad con los gobernadores y con el embajador. Al embajador también va a haber que denunciarle que está organizando el fraude digital electoral. Para eso están los dos juntitos, caminando por todos lados. Y si tenemos ahí el video de ese de Salta, lo volvemos a poner. Busquémoslo, que es un papelón. Pero, ¿por qué ponemos a los bancos? ¿Lo tenés? Póngalo, fíjense. ¿Saben por qué cantan? Miren.
tiene el papelón de un gobernador que tiene la camiseta peronista, que desde luego le votó toda la ley a Milei y Tili Fiocchi, pactando el fraude electoral en toda la zona norte, digital, con el embajador de Estados Unidos y cantando la canción de Frank Sinatra. ¿Está claro? Entonces ya empecemos a pensar. La única forma de vencer el fraude electoral digital que vino a organizar estos tipos es con un malón unificado de votos. Ahí sí que no lo puede parar. Uh-huh. Y ellos eso aparte lo acompañan con una estrategia después lo vamos a ver, de dividir. O sea, cuanto más divididos estén los candidatos, más fácil organizar el fraude digital electoral. De ahí la cuestión fundamental de unir a todo el peronismo, que no sea colonial, y a la izquierda, tienen que ir juntos. Ya que están en un auge, una parte de la sociedad argentina tiene una gran confianza en la izquierda, es el momento de unirse con el peronismo para evitar el fraude digital. Como hizo el Colorado. Como hizo el Colorado. ¿Qué Colorado? Ramos. Con Perón. Claro, sí, allá. O sea, bueno, pero ahí tenía el empuje de Perón atrás. Bueno, o sea, no lo hizo él, en realidad se sumó a lo que estaba construyendo Perón. Pero digo, acá claro, no tenemos a Perón, sí. Tenemos que construir algo nuevo. Sí, nuevo. Pero sí, es verdad que aprendan de lo que hizo el Colorado. Exactamente. Porque si no te ganan estos hijos de puta, con el fraude digital que están armando. Bueno, pero ¿por qué ponemos a los bancos? Y acá vamos a homenajear, este programa se disparó a raíz de un tema muy profundo, y como siempre decimos, estos programas están apuntados al nuevo gobierno. Post-Milei. Y el tema de los jubilados y los discapacitados, muchachos, es un tema central. Ya hay que empezar a hablar de eso, porque miren lo que está pasando. Y voy a ser muy cortito en este programa, porque quiero que se divulgue mucho. Los programas largos son más difíciles de mover. Se mueven. Entonces voy a ser muy cortito. Ayer voy a la principal villa de Quilmes, a Villa Itatí, y me encuentro con los compañeros de allá, que estamos abriendo ahí la escuela de filosofía de las villas que teníamos ahí nuevamente. Por suerte está todo en marcha. Y me cuenta que el día anterior habían estado en el velorio de un compañero, el Colo. Si tenemos ahí las fotos, el Colo, obviamente, porque ahí lo tienen. Otro que, como dijiste, otro Colorado. Este compañero municipal, trabajador municipal de muchos años. Ahí lo tienen, era un militante, a su vez estaba en obras públicas, ahí está con el barba, caminando. Tenía 57 años y se murió. Jovencito. Neumonía, 10 días internado. Compañero integrante de la Escuela de Filosofía de las Villas. Entonces, cada vez más se está produciendo un auge del cáncer y de los jóvenes muertos. Están sobreviviendo más la gente grande porque está bien alimentada desde muchas décadas. Las nuevas generaciones están pésimamente alimentadas, están hasta las estadísticas del INDEC, que son un escándalo, la infantil y demás, y eso está transformándose en la baja de la edad de vida de los argentinos. Ya lo hemos dicho en otros programas, pero cada vez, este año está verificado. Y ahora vamos a hacer una presentación exigiéndole a los respectivos ministros de salud que publiquen la estadística de a qué edad se están muriendo los jóvenes. No me hablen de estadísticas promedio. No, hablame de cuántos jóvenes se están muriendo y a qué edad se mueren. Y vas a ver que la edad promedio, que yo ya hice algunas investigaciones, bajó de 78, era la edad promedio de vida en la Argentina cuando se fue Cristina, a estos 12 años de colonización, 61. O sea, los argentinos vivimos 20% menos de años, 20% menos de vida de lo que vivíamos hace 12 años, producto de estos planes de destrucción del Estado. Después ya sabemos todo lo que hizo, la comida, los medicamentos, la falta de laburo, la droga, ya sabemos todo, el conjunto de factores de destrucción del Estado en realidad apunta a destruir a la sociedad. Entonces, dijimos, este programa se lo vamos a dedicar al Colo y vamos a hacer una serie de preguntas que van a ser centrales desde la Villa Itatí de Quilmes al próximo gobierno, sea quien sea. Primera pregunta: ¿quién se queda con la plata que puso el Colo
durante 57 años de su jubilación? Porque no se hereda. Los hijos no cobran lo que tendría que haber. El tipo se murió, el sistema lo mató a los 57 años, y la plata que puso a los 57 años se la quedan los bancos para pagar la deuda externa. Un robo, directamente. Porque el tipo puso durante 57 años descuento por planilla, de un sueldo miserable. ¿Sabe cuánto está ganando municipal? Que hay 1 millón de municipales en todo el país. 400.000 pesos. Tenía a cargo la madre, que estaba en silla de ruedas, que fíjese, lo sobrevivió a él. En silla de ruedas la sobrevivió a él, porque la madre esa seguro se alimentó de otra forma de cómo se pudo haber alimentado los últimos 15 años un tipo con 400 lucas que aparte sostenía a la hija. Y esto es masivo. Esto no es el AMBA, el Gran Buenos Aires, es todo el país así. En los centros, Rosario, Córdoba, vieron que dice que ahora en Córdoba se empezaron a comer los gatos, todos los grandes centros urbanos, esta es la realidad. Por ahí los que viven adentro del campo es más fácil, tienen gallinas, pero en las ciudades esta es la realidad. Entonces la pregunta es, ¿quién se quedó con la plata que... ¿Por qué no es heredable? ¿No era propiedad del Colo? Tanto que están queriendo sacar una ley de propiedad privada. Ajá. ¿Y la propiedad del Colo? ¿Quién se la afana? Los bancos. Porque los bancos, uno de los principales financiadores de la fuga de capitales y del aumento de la deuda externa han sido los jubilados y los discapacitados. Pero no solamente desde estos 12 años. Porque cuando se muere Perón ni Isabel habían aumentado la deuda externa, era cero. Argentina era el único país sin deuda externa en América Latina. El único. Todo lo demás ya, como estaban bajo la órbita de dictaduras militares, se endeudaban. El único que faltaba era Argentina. Para eso hicieron el golpe. ¿Sí? Era cero. ¿Sabe cuánto soy? 500.000 millones de dólares. O sea que pasaste de cero a 500.000 millones de dólares en 50 años. La dictadura terminó en 45.000. Quiere decir que aumentaste en democracia de 45.000 a 500.000 millones de dólares. ¿Y quién te pensás que la puso? Todos pusieron un cochito, pero los que más pusieron fueron los jubilados, los discapacitados y los pensionados, que son los que menos cobran de toda la sociedad argentina. ¿Sí? A través de estos mecanismos. Y el plan de Palantir y de la CIA para la Argentina, para poder tener el dominio que tienen sobre la Argentina, que después lo vamos a ver en el otro programa que los invito a ver, el 304, más desarrollado, es que la Argentina tenga cada vez menos población. Entonces los tipos, no es casual lo que están haciendo con un PAMI que debe 1.000 millones de dólares y que no entrega más medicamentos. Y con el desastre, está planificada esa destrucción. No es que no hay plata, está planificado destruir. ¿Por qué? Porque eso garantiza que los argentinos no se jubilan más en edad jubilatoria. Entonces todos vamos a ser una serie de pelotudos que nos pasamos laburando 33 años viendo cómo te portas bien para que no te paguen en negro, te paguen en blanco, que yo, pero después no la vas a ver porque te vas a morir antes. Y si no, que alguien me demuestre lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Entonces ese es el diseño del genocidio perfecto, silencioso, sin balas. Eso es la motosierra. La motosierra es que te mueras antes de jubilarte. Entonces, pelito para la vieja, me quedo, los bancos extranjeros se quedan con la guita de lo que pusiste durante 33 años, si aportaste todos los años, y encima después no le pago a nadie. Porque tus hijos no tenés herederos de la plata tuya que pusiste durante 33 años. Impecable. Mecanismo de saqueo maravilloso. Miren un dato. En base a los datos del Observatorio de la Riqueza, supongamos que el compañero Colo, volvió a poner las imágenes ahí, llegaba a los 65 años y se jubilaba. No se moría antes. Entonces podía disfrutar, pongamos algunos años más, 10 años más, de los 65 a los 75. ¿Sí?
le iban a dar por los 400.000 pesos, con toda la suerte, $30.000 en los 10 años. En los 10 años. Miseria total. Sí. ¿Sabe cuánto es la plata que puso el Colo desde que empezó? A valor de hoy, como hacen todos los sistemas de cálculo judicial, con los cuales los fondos buitres se quedaron con la plata, la deuda externa, el juicio YPF, todo, a valor presente. ¿Sabe cuánta plata puso el Colo? $3 millones a valor presente. Y si se hubiese jubilado, le daban 35.000 en los próximos 10 años desde que se jubilaba. Pero no, porque lo mataron antes. Escucharon, ¿no? A valor presente, la plata que puso desde que se empezó a trabajar, $3 millones. A valor de la plata que pusiste cada día a cómo se manejan los criterios financieros de evaluación. $3 millones. Y le hubiesen dado 35.000. Y no le van a dar nada porque lo mataron. En 10 años. Esa es otra pregunta que el gobierno próximo va a tener que resolver. Lo resuelve de una sola manera, como venimos diciendo. Ni un banquero, porque esto es la mafia de los bancos internacionales la que se lleva esa guita, ni un banquero en el directorio del Banco Central. Y los jubilados y los discapacitados y los otros sectores y los gobernadores, si quieren salir de ser este rol patético que están haciendo, sentados en el directorio del Banco Central. Quieren recuperar el federalismo, se recupera de un solo lugar, desde el Banco Central. Todos sentados en el directorio del Banco Central. La presidencia colectiva que venimos diciendo es inevitable si no quiere durar 2 meses el próximo que gane. Porque estas preguntas que estamos haciendo acá las vamos a hacer de acá y las vamos a sembrar desde cada barrio para que sea una exigencia para el próximo gobierno. Porque es solucionable. Ahora van a ver 2 videos al final de este programa. Quédense viéndolo, que son muy buenos. De lo que puede hacer dos videos de la potencia que tuvo la Argentina antes de Perón y después con Perón. Antes de lo que hizo como sistema financiero, creativo, que asombró al mundo. Y después, cuando a Perón lo engrupe aquel tipo que iba a hacer la energía nuclear en el Instituto de Balseiro, y cómo Perón se da cuenta de que lo están un estafador, lo raja, bueno, toda la historia, pero no se queda atrás, no dice, me cagaron, no, crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Producto de que un alemán lo engrupió, a él y a todo lo que engrupió, no solo a él, cuando lo manda a descubrir, de hecho lo manda al Balseiro, que es el instituto que hoy sigue existiendo ahí, a que haga la investigación, se la hace, lo raja la miércoles, y muere en la pobreza más absoluta, el alemán ese que lo ha hecho, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero no se quedó ahí, eso es lo que estoy diciendo. Tuvo la capacidad de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica, hizo que la Argentina, hasta la dictadura, era el principal país en energía atómica en América Latina. Los primeros que tuvimos las centrales. Entonces, ese video lo van a ver ahí, de lo que tenemos, de la potencia latente que tenemos para después de Milei. En lo financiero, en lo nuclear, y con lo nuclear en lo militar. Nosotros tenemos que desarrollar misiles como era el misil Cóndor, que no en vano, porque hoy los misiles en algún otro programa lo hablamos, de super veloces, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo ahora, que van a 7.000, 8.000 kilómetros por hora. En 2 minutos recuperamos las Malvinas. 2 minutos, no queda un malvinense en pie. Están negociando al día siguiente, porque tardás desde el continente a las Malvinas 1 minuto con esos misiles. Estás a 400 kilómetros. Sí, claro. Y andan a 7.000 por hora. ¿Ah? ¿Y cuánto le tenés que tirar para que se rindan? Bueno, me fui a un poquito ahí del tema. Volvamos al tema de las jubilaciones. Pero esos son los 2 videos que van a ver ahora al final. Entonces, ese tema. ¿Quién repara los daños de la mala alimentación que provocó la muerte que está provocando la muerte de los jóvenes?
¿quién repara los daños que está produciendo la droga? Todo esto lo tenemos desarrollado, no lo voy a poner acá porque es muy largo. ¿Quién le paga a los años no vividos a los herederos del Colo? Porque vieron que tenés un accidente de coche, te evalúa, si rompiste una pata, si esto, lo otro. Bueno, ¿y los años no vividos producto de estas políticas? ¿O no andan acaso los pueblos africanos buscando la reparación del daño de la esclavitud en las Naciones Unidas? ¿Y nosotros por qué no podemos reparar, empezar a diseñar el reclamo de que ha bajado el estándar de vida y los años de vida de la Argentina cuando aumentó el volumen de bienes y de riqueza en la Argentina? ¿Cómo se explica que cada vez producimos más y cada vez vivimos menos? Alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Otra pregunta derivada de la muerte del compañero Colo. Es mentira, otra mentira derivada de lo de Colo, porque con esto vamos a salir a hacer campaña en todo el país, desde la Villa de Quilmes, con el Colo arriba como bandera, como ejemplo. Es mentira, dice, no, dice que lo que pasa es que hay muchos trabajadores negros, por eso son las jubilaciones bajas. Mentira. Porque esa mentira, que incluso compran los jubilados y los sindicatos, y compra todo el mundo. No, hay menos trabajadores, muchos en negro, que la tecnología. Ah, sí, ¿y por qué te falta la otra parte? ¿Y cuánto más productivo es, cuántos más bienes produce la sociedad hoy que cuando ese señor aportó? Miles de veces. Miles de veces que en los últimos 33 años hoy hay disponibles bienes. Entonces, mentira, es un problema de organización financiera. O le da la plata al pueblo o se la falan los bancos a los guardias fiscales. Pero es mentira de que hoy es pobre porque hay poco trabajo en poco aportante. No. Porque los pocos aportantes producen una cantidad de bienes infernalmente mayor a la que produjo incluso el señor que aportó a los 33 años. Uh-huh. Y esto es otro punto. Porque los que están por jubilarse, por eso la carátula dice por jubilarse, es más injusto todavía. Porque en alguna medida el jubilado de hoy aprovecha de que hoy hay mayor productividad en la sociedad, si hubiera un mecanismo de distribución. Claro. O sea, el tipo aportó, ponele 100 manzanas en su vida y va a comer 50. Ahora, el trabajador de hoy aporta 10.000 manzanas. Y no come una. Y le van a seguir dando 450 lucas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene que estar en la mesa de debate en estos 18 meses. El derecho a saber el descuento que le están haciendo a los que hoy están trabajando, ¿a dónde va la plata? No lo sabes. Hay que sacar un decreto de necesidad de urgencia que se le informa a cada trabajador dónde está la plata todos los meses y cómo se va valorizando la plata que le descortaron mes a mes al tipo que está en blanco. Que vos no lo sabés, te pasás 33 años poniendo plata que no sabés dónde está y cómo te la cuidó el Estado. Así que yo se la doy al Estado para que la cuide y después me da esta proporción que dijimos. ¿Y por qué no me da la información? Derecho a la información pública sobre los aportes, que es propiedad de cada trabajador en blanco. Es que igual que un coche, igual que una casa, igual que un plazo fijo, igual que un pancho. Yo lo pago, es mío. Bueno, yo le pongo la guita, ¿y a dónde va? No lo sabés durante 33 años. Mirá el desastre que es. 33 años dando plata por una promesa que después te matan antes y no la ven nunca y no le da a nadie. Bueno, para dejar tiempo para otro programa, los dejamos acá escuchando el programa sobre lo que hizo la Argentina creativamente en el terreno financiero, que es lo mismo que va a haber que hacer ahora, porque esto se sale, como ya le dijimos, nacionalizando el Banco Central, el directorio sentado ahí, el pueblo, los jubilados, todos los gobernadores, y el IFE, o Renta Básica Francisco, como la quieran llamar, que inmediatamente al primer día siguiente de que se sentó el gobierno se multiplicó por 3. Vos ganabas 450 lucas, vas a ganar 1.300.000. Emitido por el Banco Central directamente a la cuenta de cada jubilado y pensionado. Y si quieren se preocupan, pensar que la emisión, que yo ya la tienen. Después, escuchen otro programa, ya lo hemos hablado yo 20 veces. Deflación de precios, matriz de insumo producto con los costos en pesos, desdolarización de la economía,
y podés emitir la plata que quieras sin inflación. Pero eso no lo voy a poner acá porque es más largo, ya lo hemos hablado en otro programa y vamos a hacer después uno más desarrollado. Pero para eso tienen que estar los jubilados, los discapacitados y los pensionados sentados en el directorio del Banco Central. Ni un banquero extranjero de todos estos estafadores, porque a su vez a todos estos va a haber que hacerle juicio de todo esto que dijimos. Estos se llevaron la guita de los jubilados y se la siguen llevando a las guaridas fiscales. Entonces no pueden estar sentados como lo primero que hizo Perón, lo sacó del Banco Central, claro, en el 45, en el 73. Y lo mismo hizo Irigoyen. Y lo mismo hizo antes, fíjense ahí, lo van a ver en este video cortito que hay, y después vean lo que hizo Perón con lo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, cada uno dura 15 minutos, 12 minutos, son 27 minutos más a partir de ahora. Chau. Chau. ¿Sabías que en 1822, cuando la mayoría de los países de América Latina todavía ni siquiera habían terminado de independizarse, Argentina ya tenía el banco más sofisticado de toda Hispanoamérica? Y no solo eso, décadas después, cuando los financistas más poderosos de Londres quisieron entender cómo funcionaba el mercado de capitales del Río de la Plata, tuvieron que viajar hasta Buenos Aires para aprenderlo. Hoy te voy a contar una historia que prácticamente no se enseña en las escuelas. La historia de cómo Argentina construyó, desde casi cero, uno de los sistemas financieros más avanzados de su época. Una historia que tiene billetes impresos a mano, negociaciones en la City londinense, una crisis que sacudió al mundo entero y un presidente que salvó al país en cuestión de meses. Quédate, porque esto te va a sorprender. Buscando información, esperaba encontrar algo interesante. Lo que no esperaba era darme cuenta de que la historia financiera argentina del siglo XIX es, en muchos sentidos, la historia del país entero. Cada banco que se fundó, cada billete que se emitió, cada crisis que se superó, cuenta algo sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y entender eso, hoy más que nunca, me parece valioso. Así que vamos a recorrer juntos casi un siglo de historia, desde 1822 hasta principios del 1900, para entender cómo Argentina pasó de no tener ningún banco a tener uno de los sistemas financieros más complejos de la región. Y sí, con sus luces y sus sombras, porque eso también forma parte del orgullo informado. Empecemos por el principio. Estamos en 1822. Han pasado apenas 6 años desde la declaración de la independencia. El país es un territorio inmenso, fragmentado, con provincias que ni siquiera reconocen la misma autoridad central. No hay ferrocarriles, no hay telégrafos, el comercio es rudimentario y el dinero que circula es una mezcla caótica de monedas coloniales españolas, pesos bolivianos y alguna que otra moneda extranjera que entraba por el puerto. En ese contexto, el 6 de septiembre de 1822 abre sus puertas el Banco de Buenos Aires. Ese día, además de recibir a sus primeros clientes, hizo algo histórico. Imprimió el primer billete patrio argentino, a mano. Sí, los primeros billetes estaban impresos sobre una plancha única y el valor era asignado a mano por un funcionario del banco que los avalaba con su firma. Rudimentario, sí, pero era el comienzo de algo enorme. Este banco, que con el tiempo se convertiría en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue la primera institución bancaria de toda Hispanoamérica. No solo el primero de Argentina, el primero en toda la región que hablaba español. Y además, fue también la primera sociedad anónima del país, es decir, la primera empresa argentina organizada con capital de accionistas privados bajo auspicio del Estado. Eso en 1822, cuando otras naciones latinoamericanas todavía estaban peleando sus guerras de independencia. Vale la pena detenerse un momento en ese dato y dimensionarlo. La capacidad de construir instituciones financieras formales, modernas, en medio de la incertidumbre postcolonial, dice algo muy profundo sobre la energía que tenía este país recién nacido. Ahora bien, seamos honestos, los primeros años no fueron fáciles. Casi ningún sistema bancario lo es. Enseguida el país se enredó en conflictos, guerras con el Brasil, disputas entre provincias, y el banco tuvo que enfrentar turbulencias enormes. En un momento se suspendió la convertibilidad del billete al oro, lo que generó inflación. La moneda se depreció. Hubo periodos de inestabilidad.
Pero acá está una de las cosas que me parece más interesante. El banco no desapareció, se transformó, se reorganizó, cambió de nombre varias veces a lo largo de las décadas, pero siguió funcionando. Esa continuidad institucional, en un país que todavía estaba aprendiendo a ser nación, no es poca cosa. Y mientras Buenos Aires desarrollaba su banco provincial, el interior del país tenía otro problema. No había moneda unificada. Cada provincia circulaba lo que podía. En el interior se usaba principalmente moneda metálica importada de Bolivia y Chile. En la provincia de Buenos Aires, el papel moneda. Eso generaba una anarquía monetaria que hacía casi imposible el comercio entre regiones. Imagínate tratar de venderle algo a alguien de Córdoba cuando ni siquiera estaban de acuerdo en qué valía la moneda. Ese problema, que parece simple pero era profundamente complejo, tardó décadas en resolverse. Recién en 1881, durante el gobierno del general Roca y después de federalizar la ciudad de Buenos Aires, se logró unificar el sistema monetario del país. Se estableció una moneda nacional, el peso moneda nacional, y se definió un sistema en el que un grupo limitado de bancos podía emitir billetes convertibles en oro. Un paso enorme hacia la modernidad financiera. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme contarles algo que muy poca gente sabe. En 1856, el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó el primer crédito hipotecario de la historia argentina. Esto es importante porque el crédito hipotecario es uno de los instrumentos financieros más sofisticados que existe. Permite que alguien, usando su propiedad como garantía, obtenga fondos para invertir, expandir su negocio o comprar una casa. Ese tipo de instrumento, en 1856, apenas 40 años después de la independencia, habla de un nivel de sofisticación financiera notable para la época y para la región. Y no quedó ahí. Con el tiempo, el banco desarrolló las llamadas cédulas hipotecarias, títulos de deuda que el deudor entregaba como garantía de su crédito y que el banco podía después vender en el mercado financiero para obtener más capital. ¿A dónde los vendía? En la Bolsa de Londres. Sí, inversores británicos compraban papeles argentinos respaldados en tierra pampeana. La integración de Argentina al mercado financiero global no fue algo que cayó del cielo. Fue construida con instrumentos financieros ingeniosos, diseñados y negociados desde Buenos Aires. Esto nos lleva a la década de 1880, que es probablemente el momento más fascinante y también el más vertiginoso de toda esta historia. Después de décadas de crecimiento gradual y de reorganización institucional, Argentina entra en un periodo de expansión económica que los historiadores definen como extraordinario. El país se conectó al mundo a través de los ferrocarriles. Millones de inmigrantes europeos llegaron a trabajar la tierra. Las exportaciones de cereales, lana y carne crecieron enormemente. Y el capital extranjero, sobre todo británico, empezó a fluir hacia Argentina como hacia pocos lugares del planeta. Buenos Aires se llenó de edificios nuevos, los negocios florecieron, y el sistema bancario se expandió de una forma que nunca había visto antes. En esa época, la arquitectura financiera del país se fue complejizando. Además del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que seguía siendo la entidad más grande del sistema, se crearon bancos provinciales en Córdoba, Santa Fe y otras provincias. Llegaron bancos extranjeros, algunos ingleses, algunos italianos, que empezaron a operar en el mercado local. El crédito hipotecario seguía siendo el instrumento estrella. Las cédulas hipotecarias emitidas por los bancos argentinos se vendían en la Bolsa de Londres con muy buena recepción, respaldadas por la imagen de Argentina como país pujante y confiable. Hay un detalle que me parece extraordinario. El historiador económico Andrés Regalsky, en un trabajo publicado en revistas académicas especializadas, describe que Argentina tenía en ese período el desarrollo bancario y financiero más avanzado de toda América Latina. No es una afirmación de Barr, es la conclusión de investigadores que estudiaron los archivos durante años. Pero acá viene la parte que hay que contar con honestidad, porque el orgullo sin honestidad no vale nada. Toda esa expansión financiera de la década de 1880 también tenía una contracara. El crédito se expandió de manera muy agresiva. El gobierno de turno tomó deuda externa en cantidades enormes para financiar obras públicas y gastos corrientes. Los bancos emitían billetes a un ritmo que no siempre tenía un respaldo sólido en oro. La especulación inmobiliaria y financiera se disparó,
Y los inversores europeos, que al principio compraban cédulas hipotecarias argentinas con entusiasmo, empezaron a ponerse nerviosos. Hacia fines de 1888, los flujos de capital comenzaron a frenarse. El modelo estaba empezando a crujir. Y en 1890 llegó lo que hoy los historiadores llaman el pánico de 1890. Fue una crisis financiera profunda que sacudió a Argentina de arriba a abajo. Los bancos sufrieron corridas masivas de depositantes que querían retirar su dinero. El Banco Nacional y el Banco de la Provincia tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas. El valor del peso se desplomó frente al oro. El gobierno quedó al borde del default de su deuda externa. Fue una crisis brutal, no hay otra palabra. Y aquí viene el dato que más me impresionó de toda esta investigación. La crisis argentina de 1890 estuvo a punto de quebrar a la casa Baring Brothers de Londres. Sí, uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo en ese momento, el agente financiero del gobierno argentino en Europa. Casi cae en bancarrota por el exceso de crédito que le había otorgado a Argentina. Para salvarla, tuvieron que intervenir el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia y el Banco Nacional de Rusia. Imagínate la escena, los banqueros más poderosos de Europa reunidos de urgencia en Londres para resolver un problema que había empezado en Buenos Aires. Argentina, en ese momento, era tan relevante en el sistema financiero global que su crisis hacía temblar a la City londinense. ¿Y qué hizo Argentina frente a ese desastre? Algo que también merece ser contado. Cayó el presidente, que era Miguel Juárez Celman, y asumió el vicepresidente Carlos Pellegrini. Y Pellegrini, en medio del caos, hizo algo notable. Negoció con los acreedores externos. Logró una moratoria para el pago de intereses de la deuda. Reorganizó el sistema bancario. Y en ese mismo año de 1890, creó la Caja de Conversión, una institución que tenía como objetivo ordenar las emisiones de moneda y asegurar que hubiera respaldo en oro detrás de cada billete. Fue la predecesora directa del Banco Central de la República Argentina. Y al año siguiente, en 1891, por iniciativa del propio Pellegrini y a través de la Ley 2841, se fundó el Banco de la Nación Argentina. Ese banco que hoy todos conocemos, que tiene sucursales en cada pueblo del país y presencia en varios países del mundo. Nació en el año más duro de la historia financiera argentina del siglo XIX, como respuesta a la crisis, no a pesar de ella. Hay algo muy argentino en eso, dicho de la forma más positiva posible, la capacidad de reorganizarse, de crear instituciones en medio del desastre, de salir adelante aunque la situación parezca irrecuperable. El Banco Nación abrió sus puertas el 1 de diciembre de 1891. Su primer objetivo era darle al país un sistema de crédito que funcionara, que llegara al campo, que financiara la producción agropecuaria que era el motor de la economía. Y lo cumplió. Desde 1895 en adelante, Argentina empezó a recuperarse. Las exportaciones crecieron, la confianza de los inversores externos regresó de a poco, y la Caja de Conversión, que en sus primeros años no había podido funcionar plenamente porque no había reservas de oro suficientes, empezó a operar normalmente en 1899, cuando se fijó un nuevo tipo de cambio entre el peso papel y el peso oro. Por primera vez en mucho tiempo, había un sistema monetario estable, una institución de crédito nacional con alcance federal y un mecanismo de control de la emisión monetaria. Los ladrillos de un sistema financiero moderno estaban puestos. Para dar una dimensión de lo que Argentina logró construir en ese periodo, pensemos en esto. A principios del siglo XX, los historiadores económicos ubican a Argentina entre los países de mayor crecimiento económico del mundo en el periodo 1880-1914, no de la región, del mundo. Y ese crecimiento extraordinario no hubiera sido posible sin un sistema financiero que financiara la producción, que canalizara el capital extranjero hacia la inversión productiva, que le diera crédito al agricultor italiano recién llegado para comprar semillas, y que le emitiera un billete con valor reconocido para que pudiera comerciar con su vecino de otra provincia. Todo eso lo hizo el sistema bancario argentino del siglo XIX, con sus errores, con sus crisis, con sus momentos de especulación irresponsable, pero también con una capacidad de construcción institucional que, vista a la distancia, impresiona. Hay una última cosa que quiero contarles que tal vez es la más olvidada de toda esta historia. El Banco de la Provincia de Buenos Aires,
el primero de Hispanoamérica, fundado en 1822, sigue existiendo hoy. Tiene más de 200 años de historia continua, y en su archivo histórico, que fue creado en 1903, se conservan más de 6.700 libros contables y cerca de 10.000 legajos de documentación desde su fundación. Cada transacción, cada crédito, cada billete emitido en el siglo XIX está registrado ahí. Es, según los especialistas, uno de los fondos documentales más importantes de la historia financiera latinoamericana. La continuidad de esa institución, que sobrevivió guerras civiles, crisis internacionales, cambios de régimen político y transformaciones económicas profundas, es en sí misma una forma de orgullo. Las instituciones que duran dicen algo sobre la sociedad que las construyó y las mantuvo. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Queda que Argentina no fue un país que simplemente recibió el sistema financiero moderno desde afuera, lo construyó. Desde el primer billete impreso a mano en 1822 hasta la fundación del Banco Nación en 1891, hubo argentinos, funcionarios, comerciantes, políticos, que tomaron decisiones difíciles, a veces equivocadas, pero siempre orientadas a construir algo duradero. Queda que la crisis de 1890, la más dura del siglo XIX argentino, fue también el momento en el que se sentaron las bases del sistema financiero moderno del país. Y queda que la historia económica argentina no empieza en el siglo XX. Tiene raíces profundas, complejas, fascinantes, que vale la pena conocer. Hoy, cuando escuchamos hablar de bancos, de tasas, de deuda, de emisión, muchas veces parece que son temas ajenos, tecnicismos del otro mundo, pero no lo son. El debate sobre cómo manejar la moneda, cómo dar crédito, cómo equilibrar la deuda externa con el crecimiento interno, es exactamente el mismo debate que tuvieron los argentinos en 1822, en 1880 y en 1890, con otras palabras y otros números, pero el mismo debate. Y conocer cómo lo enfrentaron nuestros antepasados, con qué herramientas, con qué errores y con qué aciertos, nos da perspectiva, no para repetir lo bueno o lo malo, sino para entender de dónde venimos y quiénes somos. Te pregunto algo para los comentarios. ¿Conocías la historia del Banco Provincia como el primero de Hispanoamérica? ¿Y sabías que la crisis de 1890 casi quiebra a uno de los bancos más poderosos de Londres? Me interesa saber qué te sorprendió más. Si este video te abrió la cabeza sobre la historia financiera argentina, compartilo, porque hay mucha gente que cree que esto es aburrido, y en realidad es una de las historias más apasionantes del siglo XIX. La semana que viene te traigo otro capítulo de esta Argentina que muchos no conocen. Dale like si llegaste hasta acá, suscríbete si querés seguir descubriendo estas historias, y nos vemos en el próximo. Abrazo grande. ¿Sabías que en 1951 Argentina anunció al mundo que había logrado algo que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética habían conseguido? Perón salió en cadena nacional diciendo que la Argentina dominaba los secretos de la fusión nuclear. El New York Times publicó la noticia. El mundo quedó atónito. Pero había un problema. Todo era mentira. Un científico austríaco, con más labia que conocimientos, había embaucado al presidente con la promesa de convertir a Argentina en una potencia mundial. Le dieron millones de dólares, una isla entera en Bariloche y carta blanca para hacer lo que quisiera. Y durante 3 años, este tipo vivió como un rey mientras construía un laboratorio que no servía para nada. Pero acá viene lo interesante. Cuando todo se destapó, fue un argentino de 33 años el que tuvo el coraje de decirle al presidente que lo habían engañado. Y de ese fracaso monumental nació algo increíble que hoy nos enorgullece. Quédate que te cuento esta historia que tiene de todo: ambición, fraude, millones de dólares, una isla secreta y un final que te va a sorprender. Mira, yo algo escuché de esto hace un tiempo, y cuando me topé con esta historia no lo podía creer. Porque tenés que entender el contexto. Estamos hablando de 1948. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 3 años. El mundo está dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos están desesperados por desarrollar armas nucleares más poderosas. La bomba atómica que cayó en Hiroshima funciona por fisión nuclear, que es cuando partís un átomo y liberas energía. Pero la fusión nuclear es otra cosa completamente distinta. Es cuando juntás 2 átomos y liberás muchísima más energía. Es lo que pasa en el Sol.
y nadie en el mundo había logrado controlarlo. Perón quería que Argentina dejara de depender de Estados Unidos y de Inglaterra. Quería industrializar el país, convertirlo en una potencia, y para eso necesitaba energía, mucha energía. Entonces, cuando le llega este tipo prometiéndole que puede crear fusión nuclear controlada, que puede crear pequeños soles en la Tierra, Perón se lo cree. Y no porque fuera ingenuo, sino porque la ambición de hacer grande a Argentina era real. Ahora, déjame contarte quién era este personaje. Se llamaba Ronald Richter. Nació en lo que hoy es República Checa en 1909. Su currículum científico era bastante mediocre, no había publicado ningún trabajo importante de investigación. Pero tenía dos cosas, una capacidad de convicción extraordinaria y la recomendación perfecta. Porque Richter vino recomendado por Kurt Tank, un ingeniero aeronáutico alemán muy prestigioso que había diseñado algunos de los mejores aviones de combate nazis durante la guerra. Tank había llegado a Argentina después de 1945, cuando Perón abrió las puertas a técnicos y científicos alemanes como parte de su plan de industrialización. Tank estaba en Córdoba, diseñando el Pulqui, que iba a ser el avión de combate argentino. Y estaba fascinado con Richter, porque este tipo le había prometido que podía crear motores de avión impulsados por energía nuclear. Entonces Tank lo presenta con Perón, en agosto de 1948. Y en esa reunión, Richter desata toda su verborragia. Le explica que puede lograr fusión nuclear controlada, que con eso Argentina va a tener energía ilimitada y baratísima, que van a poder venderla en botellitas de leche para que cada casa tenga su propia fuente de energía. Le pinta un futuro donde Argentina es la envidia del mundo. Y Perón se enamora de la idea. Acá viene lo loco. Perón no le pregunta a los físicos argentinos qué opinan, porque los mejores físicos del país eran antiperonistas en esa época y estaban excluidos del gobierno. Entonces Richter tiene vía libre. Le dan fondos millonarios. Según los registros históricos, se invirtieron alrededor de $15 millones de la época, que equivaldrían a más de $300 millones actuales. Le construyen un laboratorio entero en la isla Huemul, una isla de 75 hectáreas en medio del lago Nahuel Huapi, frente a Bariloche. Un lugar aislado, rodeado de bosques y montañas, perfecto para mantener todo en secreto. Richter se muda ahí con su esposa Ilse y su gato siamés llamado Epsilon, y empieza a vivir como un magnate. Perón le regala un Cadillac descapotable. Le dan un doctorado honoris causa. Puede pedir lo que quiera y se lo dan. Los pobladores de Bariloche ven llegar camiones enormes con equipamiento, materiales de construcción, todo tipo de aparatos. Nadie sabe bien qué está pasando en esa isla, pero se corre el rumor de que Argentina está desarrollando algo revolucionario. El 20 de marzo de 1951 sucede algo que cambió todo. Perón convoca a los periodistas a la Casa Rosada y sale a anunciar algo histórico. Lee textualmente que en la isla Huemul se habían conseguido reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Básicamente está diciendo que Argentina logró la fusión nuclear antes que Estados Unidos y la Unión Soviética, que lograron crear un mini sol controlado en un laboratorio. La noticia explota, sale en el New York Times, sale en diarios de todo el mundo. Argentina acaba de anunciar que domina una tecnología que las dos superpotencias mundiales están desesperadas por conseguir. Perón promete que muy pronto van a poder distribuir energía nuclear en recipientes como si fueran botellas de leche. Richter da una conferencia de prensa donde, sin dar muchos detalles técnicos, asegura que todo es con fines pacíficos. El tipo está en la cima del mundo. Es una de las 3 personas que lograron dominar completamente a Perón, según los historiadores. Las otras 2 fueron Evita y López Rega. Pero pronto todo se va a desmoronar, porque empiezan a surgir dudas. Algunos científicos que habían trabajado con Richter en Europa salen a decir públicamente que el tipo no es confiable, que ya antes había propuesto proyectos descabellados, que había intentado convencer a físicos en Praga de investigar unos supuestos rayos terrestres que eran pura fantasía, que su método científico dejaba mucho que desear. Y dentro de Argentina hay gente que empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que alguien haya logrado algo que los mejores laboratorios del mundo con presupuestos infinitos no pudieron? Entonces Perón, presionado, decide formar una comisión investigadora.
Y acá aparece el verdadero héroe de esta historia, José Antonio Balseiro, un físico argentino de Córdoba, nacido el 29 de marzo de 1919 y egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Un pibe brillante que se había recibido con las mejores notas, que había estudiado con maestros como Guido Beck, que se había especializado en física nuclear. En 1950 había conseguido una beca para estudiar en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, trabajando con Leon Rosenfeld, uno de los padres de la mecánica cuántica. La beca era magra, apenas le alcanzaba para vivir. Tuvo que dejar a su esposa María Mercedes y a su hijita en Argentina, mientras él pasaba privaciones en la Europa de posguerra, pero estaba formándose con lo mejor del mundo. Y en 1952, cuando todavía le faltaban meses para terminar su beca, recibe un telegrama del gobierno argentino. Lo necesitan urgente en Bariloche. Tiene que volver a evaluar el proyecto Huemul. Balseiro tenía 33 años, era joven, brillante, pero desconocido, y le tocaba la tarea más difícil de su vida, ir a esa isla, revisar todo el trabajo de Richter y decirle al presidente de la nación si era verdad o mentira. Imagínate la situación. Balseiro llega a Bariloche, sube a la isla Huemul y se encuentra con Richter, que para ese entonces ya estaba bastante paranoico. El austríaco vivía convencido de que lo espiaban desde las laderas del Cerro Otto con largavistas. Se había vuelto errático, pero seguía con su discurso de siempre, que había logrado la fusión, que tenía secretos que nadie más conocía. Cada vez que Balseiro o los otros miembros de la comisión la refutaban algo científicamente, Richter decía: «Es que ustedes no conocen mi secreto». Le mostraban el secreto, y cuando les demostraban que ese secreto era un disparate, Richter decía: «Es que tengo otro secreto». Era un círculo infinito. Pero Balseiro era meticuloso, revisó todo: los equipos, los supuestos experimentos, los registros, las teorías, y llegó a una conclusión devastadora. El informe que escribió Balseiro es demoledor, lo podés leer todavía. Dice textualmente que la forma de operar de Richter deja mucho que desear desde el punto de vista del método científico. Que en conversaciones con Richter sobre diversos temas de física, el austríaco mostró o un desconocimiento sorprendente en una persona que emprende una tarea de tal magnitud, o ideas muy personales sobre hechos y fenómenos ya bien fundados y conocidos. Y termina diciendo: en virtud de las constataciones y consideraciones que preceden, el suscripto se considera autorizado para afirmar que no existe un fundamento científico serio en las afirmaciones del Dr. Richter de haber logrado una reacción termonuclear controlada, lamentando profundamente el haber tenido que llegar a esta conclusión. Imagínate la situación. Un pibe de 33 años, desconocido, teniendo que decirle al presidente que lo cagaron, que invirtieron $300 millones en un fraude, que el anuncio que salió en todos los diarios del mundo era mentira, que Argentina había quedado en ridículo ante las potencias mundiales. Perón recibe el informe y todo se cancela. En 1952 se desmanteló el proyecto Huemul. Richter pierde todo: el Cadillac, el laboratorio, el prestigio, todo. Un psiquiatra lo evalúa y dictamina que no estaba en sus cabales. El tipo termina sus días en 1991, pobre y solo, en Viedma, 40 años después de haber tocado el cielo con las manos. Perón nunca más quiso saber nada de él. Cuando volvió al país en 1973, alguien intentó acercarlos, y Perón dio órdenes de que nunca más le mencionaran ese nombre. El viejo general había entendido, un poco tarde, que lo habían hecho quedar como un tonto. Pero acá viene lo que me encanta de esta historia. Porque sí, fue un fracaso. Sí, nos embaucaron. Sí, gastamos millones en un proyecto que no sirvió. Pero de ese fracaso nació algo increíble. Porque cuando se estaba armando todo esto, en 1950, Perón había creado la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA. Y esa comisión, aunque nació para el proyecto Huemul, se convirtió en uno de los organismos más importantes para el desarrollo tecnológico de Argentina. Hoy, la CNEA es referente en Latinoamérica en energía nuclear. Argentina es uno de los pocos países del mundo que construye sus propios reactores nucleares. Exportamos tecnología nuclear a otros países. Tenemos centrales nucleares funcionando que generan electricidad para millones de argentinos. Y todo eso arrancó con ese organismo que se creó en 1950. Y hay más.
Balseiro, después de desenmascarar el fraude, se quedó en Argentina. Pudo haberse ido, pudo haber vuelto a Europa donde había hecho contactos con los mejores científicos del mundo, pero decidió quedarse y construir algo. En 1955, usando parte de las instalaciones del proyecto Huemul, se creó el Instituto de Física de Bariloche, y Balseiro fue su primer director. Empezaron siendo 7 profesores y 15 alumnos, pero Balseiro tenía una visión. Quería formar físicos e ingenieras nucleares de excelencia internacional, sin que tuvieran que irse del país. Creó un sistema de becas para que los estudiantes pudieran dedicarse exclusivamente al estudio, porque él había vivido en carne propia lo difícil que era estudiar sin recursos. En 1958 egresaron los primeros licenciados en física, y Balseiro, con orgullo, dijo que el nivel científico de esos egresados no desmerecía frente a egresados de otros centros del mundo. Balseiro murió joven, de leucemia, en 1962. Tenía solo 43 años, pero su legado es gigantesco. El instituto tomó su nombre y hoy se llama Instituto Balseiro. Es uno de los centros de formación en física e ingeniería más prestigiosos de Latinoamérica. Los egresados del Balseiro son buscados por empresas y centros de investigación de todo el mundo. Diseñaron las centrales nucleares argentinas que asombraron a los centros científicos más exigentes. Forman parte de proyectos internacionales. Y todo eso nació de un fracaso, de un tipo que nos engañó, de millones tirados a la basura, pero de un argentino que tuvo el coraje de decir la verdad y después construir algo mejor. Porque mira, esa es la gran lección de esta historia. Perón se equivocó al confiar en Richter, pero la ambición de hacer de Argentina una potencia era genuina. La voluntad de invertir en ciencia y tecnología era real. Y cuando todo se cayó, en vez de cerrar todo y olvidarse, se construyó algo perdurable. La CENEA sigue funcionando. El Instituto Balseiro sigue formando científicos. Argentina sigue siendo referente en tecnología nuclear en la región. Entonces sí, nos engañaron, pero aprendimos. Y de esas ruinas en la isla Huemul nació un legado científico del que podemos estar orgullosos. Por cierto, esa isla todavía está ahí, podés verla desde Bariloche. Quedan algunas ruinas del laboratorio de Richter entre los árboles. Algunos barilochenses van en kayak a visitarla. Es como un monumento a una ambición frustrada, pero también al inicio de algo grande. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que Argentina no aporta nada a la ciencia, acordate de esta historia. Acordate de Balseiro, un cordobés de 33 años que tuvo el coraje de decir la verdad aunque fuera incómoda. Acordate del instituto que lleva su nombre y que formó a miles de científicos. Acordate de que tenemos tecnología nuclear propia, porque alguien decidió apostar por la ciencia incluso después de un fracaso monumental. Y la fusión nuclear controlada, eso que Richter prometía, todavía no se logró. Más de 70 años después, los mejores laboratorios del mundo siguen intentándolo. Cuando alguien lo logre, y algún día va a pasar, van a recordar que un loco en una isla de la Patagonia Argentina fue uno de los primeros en intentarlo, aunque haya sido un fraude. La historia es así, está llena de fracasos que terminaron siendo el inicio de algo mejor. Si esta historia te llenó de orgullo, compartila, porque hay mucha gente que necesita saber que Argentina tiene una historia científica de la que vale la pena sentirse orgulloso, con errores y todo. Dale like si te gustó, suscríbete al canal para más historias así y déjame en los comentarios qué otros logros científicos argentinos te gustaría que investigue. La semana que viene te traigo una historia sobre un invento argentino que cambió la medicina mundial y casi nadie lo sabe. Nos vemos en el próximo. Abrazo grande.